Aleluya. Bien. ¿Cuántos pueden levantar su mano derecha y decir bien fuerte: Señor, habla, porque tu siervo oye? Amén. Gloria a Dios. Bien, acompáñame por favor al libro del profeta Jeremías. Jeremías, conocido como el profeta llorón. Más que llorón, era un quejoso. Parecía una mujer, perdón. Porque se quejaba todo el día. Aleluya. La verdad que si estudiamos el ministerio de Jeremías, si estudiamos la época en la cual le tocó a Jeremías ser vocero del Señor, porque él era profeta del Dios Altísimo, es decir, él era el encargado de transmitir la voluntad de Dios, amén, los designios del Señor al pueblo. Pero es que en aquel tiempo el pueblo de Dios vivía en una tremenda apostasía. ¿Alguien sabe lo que es la apostasía? Había negado la fe, había negado al Señor, vivía de espalda al Señor, de espalda a la palabra, de espalda a los mandamientos del Señor. Entonces era un momento duro, difícil para cualquier profeta en aquel momento. Y bueno, le tocó a Jeremías predicar o hablar de la palabra o ser el vocero del Señor en medio de un pueblo rebelde, de un pueblo desobediente, amén, de un pueblo que realmente no quería saber nada de Dios, ni nada de los mandamientos, ni nada de la voluntad del Señor. Así que normalmente, cuando estudiamos este asunto y el contexto, brevemente entendemos por qué Jeremías se quejaba tanto, ¿de acuerdo? Yo estoy seguro que si nos toca a nosotros la misma situación que les tocó a Jeremías, pues igual hubiéramos llorado más de uno y nos hubiéramos quejado más de uno también. Porque no era fácil, era como hablarle, ¿se entiende la expresión? Hablarle a un muro, hablarle a una pared, ¿verdad? O sea, que la palabra no llegaba, el mensaje no llegaba y el pueblo hacía realmente lo que le daba la gana. Amén. Entonces, era como predicar en el desierto, ¿de acuerdo? Por tanto, conocemos a Jeremías como el profeta llorón, pero es que tenía motivos pues, más que sobrados para poder quejarse delante de Dios. Pero a pesar de eso, él siguió adelante con su ministerio, con su llamado. ¿Cuántos dicen amén? Es que muchas veces vemos a Jeremías como el profeta llorón, pero vemos que llegó a la meta, llegó al final de la carrera. ¿Cuántos dicen amén? Que en ningún momento negó al Señor y dijo, tiro la toalla. Porque muchos de nosotros aquí sentados en esta mañana, más de una vez hemos dicho, Señor, hasta aquí hemos llegado, tiro la toalla. No voy a decir, levanten la mano aquellos que lo han pensado, pero seguramente más de uno levantaría la mano. Amén. Bueno, vamos a hacerlo así. ¿Cuántos de ustedes muchas veces han pensado o han dicho, hasta aquí hemos llegado, tiro la toalla? Digan amén así suave. Vale. Más de uno. Bien, Jeremías. Vamos a leer en el capítulo 29, versículo 11. Gloria a Dios. ¿Lo tenéis? Dice así la palabra de Dios. Hoy vengo con la escopeta cargada. Tengo 4 versiones aquí. Tengo 4 versiones que vamos a ir cotejando. Aleluya. Un poquito de cada una de ellas. Por ejemplo, tengo la Reina Valera 60. Tengo la Biblia a la Palabra, que su nomenclatura es la BLP, Biblia a la Palabra, la BLP, la cual os recomiendo. Tengo aquí la Biblia Peshitta, que es la que es directamente traducida del arameo, no del hebreo, sino de los manuscritos en arameo. Y la traducción del lenguaje actual. Como su nombre lo indica, está, digamos, adaptada o versionada pues, al idioma que usamos hoy. Por ejemplo, ¿qué pasa, tronco? Aunque aquí no aparece, pero para que lo podáis entender, ¿vale? Un idioma, pues, común, para que se nos sea facilitado el entendimiento, ¿de acuerdo? Jeremías 29:11, lo vamos a leer en la Reina Valera, que es la más habitual de las versiones que usamos. Dice así, palabra del Señor, 29:11, ¿no dije el versículo? 29:11. Porque yo sé, ¿quién habla aquí? El Señor, exactamente, Dios.
Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová. Pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Bien, gloria a Dios. Vamos a orar y daremos apertura después de la oración al tema de esta mañana. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por permitirnos, Señor, poder estar en este lugar. Tu pueblo reunido en este local, Señor, la iglesia de Cristo reunido en este lugar, Señor, para glorificarte, para exaltarte y, como no, Señor, también para escuchar tu voz. Padre, te ruego, te pido en el nombre de Jesús que pongas, Señor, los sentidos activados en cada uno de nosotros, que despierte, Señor, el hambre, el anhelo, la sed, Señor, por ser ministrado, por escuchar tu voz, por recibir una palabra de fe, una palabra de vida, una palabra, Señor, de revelación, Señor, una palabra edificante para cada uno de nosotros en el día de hoy. Padre, rogamos, Señor, a tu Santo Espíritu que así sea. Declaramos, Señor, que esa palabra tuya verdaderamente va a ser enviada y va a producir el fruto esperado y deseado al 30, 60 y 100 por uno en cada uno de nosotros. Que así sea, Señor, para la gloria y la honra de tu nombre. Y Betsaida Incienza dice amén, amén y amén. Damos un aplauso al Señor y vamos a ver, primera pregunta. ¿Cuántos de ustedes conocían este versículo? Levanten la mano aquellos que están más familiarizados con Jeremías 29:11. Es un versículo para aquellos que estudian la palabra de Dios, un versículo muy familiar, muy conocido, ¿vale? A ver, este versículo literalmente va dedicado al pueblo de Dios en el tiempo de Jeremías. Amén. Y nos damos cuenta que a pesar de que el pueblo de Dios en el tiempo de Jeremías, como hemos dicho anteriormente, el pueblo de Dios vivía de espaldas al Señor, vivía en apostasía, vivía en rebeldía, el Señor seguía teniendo pensamientos buenos para ellos. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Es decir, el Señor confiaba, fíjate qué tremendo, el Señor tenía fe, el Señor confiaba que en cualquier momento ese pueblo que le estaba dando la espalda, nuevamente se iba a volver a Él, a través de la palabra profética o a través de la prédica o a través del consejo del profeta Jeremías. ¿Cuántos dicen amén? Qué bueno. Entonces, el primero que tiene fe para con cada uno de nosotros es el Señor. Aleluya. Toca a aquel que está a tu lado y dile: Señor, ha sido el primero en creer en ti. Amén. Así que, ¿a qué esperas tú para creer en ti mismo? ¿Cuántos dicen amén? Porque muchas veces ese es el gran problema del pueblo de Dios, es el gran problema de los hijos del Señor, los hijos de Dios. Es que el Señor tiene fe en nosotros, el Señor cree en nosotros, el Señor sabe de las capacidades que tú y yo tenemos. ¿Por qué? Porque nos ha dado de su Santo Espíritu. Pero ¿dónde está el fallo? ¿Dónde está el problema? El problema es que tú y yo no creemos en nosotros mismos, no creemos en nuestras capacidades, no creemos incluso que el Espíritu Santo pueda hacer algo en nosotros o a través de nosotros. Y ahí está el problema, que no nos ponemos de acuerdo. Dios tiene un pensamiento para ti, o Dios tiene un pensamiento de ti mismo que no se alinea con los pensamientos que tú tienes de ti mismo. Y ese es el problema. Amén. Entonces, cuando tú empieces a creer en ti mismo y alinear los pensamientos tuyos como los pensamientos de Dios, te digo en el nombre de Jesús que las cosas van a cambiar rápidamente. Para bien. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, hoy vamos a estudiar este versículo que básicamente es una promesa. Digan conmigo, promesa. Aleluya. Y yo creo que es una promesa que nos va a venir bien en esta mañana, sobre todo en los tiempos que estamos viviendo. Porque estamos viviendo, si miramos a nivel natural, con nuestros ojos naturales, estamos viviendo tiempos de inseguridad. Estamos viendo cómo la cosa ahí fuera está difícil, está complicada. Y bueno, les anticipo que no va a mejorar. Vaya, ya, qué manera de empezarla. Pero bueno, la Biblia dice que aunque tinieblas cubran la tierra, sobre el pueblo de Dios será vista la gloria del Señor. Amén. ¿De qué manera? No lo sabemos, pero que su gloria será vista sobre nosotros. Amén. Aleluya. Ahora, estamos viviendo tiempos de incertidumbre, tiempos de zozobra. Y por tanto no viene mal en un tiempo como el que estamos viviendo, pues poder compartir una promesa
que va a venir a vivificarnos, que va a venir a reafirmarnos en nuestra fe, ¿cuántos dicen amén? Y va a venir a reconfortarnos también y a reafirmarnos también en nuestro compromiso para con Dios, ¿cuántos dicen amén? Tenéis que recordar, porque por eso he dicho que nada va a mejorar, porque la Biblia nos enseña que nada de lo que vemos ahí fuera es seguro. La Biblia nos enseña que nada de lo que hay ahí fuera es estable. Amén. Así que si tú buscas tu seguridad ahí fuera o buscas tu estabilidad ahí fuera, te digo que ya, digan conmigo, mal encaminado vas. Amén. Porque allá afuera nada es seguro. Lo único seguro y lo único estable es la palabra de Dios que permanece para siempre. ¿Le podemos dar un aplauso a la palabra de Dios? Bien, aleluya. Ahora, nosotros no podemos ver el futuro, y me explico, nosotros no podemos ver el futuro. Es cierto que la Biblia anuncia eventos proféticos que han de cumplirse, ¿cuántos dicen amén? Amén. Pero cuando yo hablo del futuro, es no saber lo que nos va a pasar mañana o pasado mañana. Es cierto que nosotros no podemos ver el futuro, pero sí, aleluya, es cierto que si hacemos las cosas bien, digan conmigo, hacer las cosas bien. Hacer las cosas bien, ¿cuándo? En el presente. Si hacemos las cosas bien en el presente, en cierta manera eso nos va a asegurar un buen futuro, bajo el principio de la siembra y de la cosecha. ¿Cuántos dicen amén? Si estás haciendo las cosas mal hoy, no esperes que la naturaleza de tu cosecha mañana cambie. ¿Cuántos dicen amén? Pero si tú quieres asegurarte un buen futuro, empieza a hacer las cosas bien en tu presente. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Bien, ahora, no podemos ver el futuro, cierto, aunque podemos intentar asegurarlo. Bien, pero este versículo que ya hemos leído, Jeremías 29:11, nos da aliento y nos da ánimo al declarar que Dios nos tiene preparados dos cosas, un futuro de bienestar, digan conmigo, futuro de bienestar y una esperanza para cada uno de nosotros. Amén. Ahora, tal vez el plan de Dios, toca a aquel que está a tu lado, dile, Dios tiene un plan para ti. Dios tiene un proyecto de vida para ti. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos lo creen? Ahora, tal vez ese plan que Dios tiene para ti, para mí, para nosotros, no siempre es el que nosotros pensábamos. Amén. Es decir, para que lo entiendas, tú tienes unas expectativas para tu vida, en tu presente y en tu futuro. Si tienes expectativa en tu futuro, empieza a hacer las cosas bien en tu presente, lo repito. Pero hay uno que es mayor, que es más grande, que es más poderoso que tú, que tiene también una expectativa para contigo. Y esas expectativas que Dios tiene para contigo no necesariamente tienen que estar alineadas con las expectativas que tú tienes para ti mismo. ¿Cuántos dicen amén? Entonces es cierto que el plan de Dios no siempre se alinea con lo que nosotros esperábamos, con lo que nosotros pensábamos que iba a ser el plan de Dios para nosotros. Pero os quiero decir algo, a lo mejor no es lo que tú esperabas, pero es lo mejor que Dios ha planificado para ti. Es lo mejor y lo más excelente que Dios ha planificado para ti. Porque Dios no te va a dar lo que tú esperas, te va a dar lo que tú necesitas. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios, aleluya. Bien, entonces vamos también a empezar a alinear nuestras expectativas con las expectativas que Dios tiene de nosotros. Recuerda que hay un versículo que dice, el Señor hablando, le dice el profeta Isaías, es que mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Amén. Y él habla de que sus pensamientos son mucho más bajos, altos. ¿Cómo son sus pensamientos con respecto a lo nuestro? Muchísimo más altos. Amén. Vamos a leerlo. ¿Alguien sabe dónde se encuentra esta cita? Isaías capítulo 55, versículo 8 y versículo 9. Lo voy a leer en la versión La Palabra, porque me gusta esta versión como lo expresa. Dice así, mis planes no son vuestros planes. Isaías 55, el 8 y el 9. Mis planes no son vuestros planes. Mi proyecto, dice el Señor, no es vuestro proyecto. ¿Te das cuenta? Que usa dos palabras diferentes que son sinónimos,
para decir que tú puedes tener tus propios proyectos, puedes tener tus propios planes, pero no necesariamente tienen que estar alineados con los planes y los proyectos que Dios tiene para cada uno de nosotros. Amén. Y sigue diciendo, mi proyecto no es vuestro proyecto. ¿Cuántas veces lo repite aquí? ¿Cuántas veces aparece la palabra proyecto? 2 veces. ¿Por qué lo digo? Para la enseñanza más tarde. Digan conmigo, proyecto. Bien. Mi proyecto no es vuestro proyecto. 2 veces. Cuanto se alza el cielo sobre la tierra, así se alzan mis ¿qué? Mis proyectos. Digan conmigo, 3 veces la palabra proyecto. Aleluya. Mis proyectos sobre los vuestros. Y así superan mis planes a vuestros planes. Superar, ¿qué significa? Que son mejores. Amén. Que son más excelentes. Amén. Entonces nos damos cuenta que lo que Dios tiene preparado para nosotros, aunque no sea lo que tú esperas, es siempre lo mejor para ti. ¿Cuántos dicen amén? ¿Le pueden dar la gracia a Dios por eso en el nombre de Jesús? Bien, aleluya. Ahora, dale el aplauso. En esta versión aquí vamos a ver algo que me impacta. En la traducción lenguaje actual dice, Jeremías 29:11. Nos vamos a quedar con una expresión que aquí voy a destacar. Dice así, mis planes para ustedes solamente yo los sé. Y no son para su mal, sino para su bien. Voy a darles un futuro lleno de bienestar. O sea, no dice, si me dejáis, no dice, si me hacéis el favor. Él dice categóricamente, voy a darles un futuro lleno de bienestar. Ahora, ¿cuál es la expresión que vamos a destacar de esta versión? Lo repito. Mis planes para ustedes solamente yo los sé. Y no son para su mal, sino para su bien. Voy a darle un futuro lleno de bienestar. ¿Alguien se atreve a decirme la expresión que vamos a destacar de aquí? Solamente yo lo sé. Ojo, solamente yo lo sé. Qué tremendo esto. Es decir, es como si los pensamientos, proyectos o planes que Dios tiene para ti, y quiero matizar que son planes de bien, amén. Digan conmigo, los planes y los proyectos que Dios tiene para mí son de bien. Qué tremendo, ¿por qué? Porque si tú lees el versículo en todas las versiones que tú quieras, es la única pista que nos da el Señor acerca de los planes suyos para con nosotros. Y amados, es una pista que debería ser más que suficiente para tener tranquilidad. Los pensamientos que mi Padre tiene para mí son de bien. Y por tanto, yo descanso. Ahora, que los planes y proyectos que Dios tiene para ti sean de bien, no significa que tú vayas a tener días difíciles. Hello. Amén. No significa que todo te va a ir como la seda. No. Habrán contratiempos. Habrán obstáculos. Habrán dificultades. Aleluya. Pero ¿sabes por qué las dificultades? ¿Sabes por qué los contratiempos? Para pulirte. Para pulirte, para moldearte, para formarte, para capacitarte. Aleluya. Pero a la postre, todo eso es para bien. ¿Cómo dice Romanos? ¿Cómo dice Romanos? ¿Cómo dice? Ay. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan o cooperan, según las versiones, para bien. Todas las cosas ayudan a bien. En todas las cosas metemos las cosas difíciles, las cosas buenas, las cosas negativas y positivas, ¿sí o no? Y damos gracias siempre en todo. Amén, aleluya. Ahora, eso a mí me reconforta, saber que Dios tiene planes de bien para mí. Es la única pista que Dios me da a mí y Dios te da a ti, pero eso ya tendría que ser más que suficiente. Pero lo que quiero destacar es que cuando el Señor dice, solamente yo lo sé, es como si eso fuese un secreto de Estado, que no se pudiese revelar.
Amén. Solamente yo lo sé, dice el Señor. Ahora, confórmate, Vanessa, con saber que son para tu bien. Amén. Pero solamente yo lo sé. Entonces la pregunta es, ¿por qué tanta confidencialidad? ¿Por qué tanta discreción de parte de Dios para con sus hijos? ¿Por qué tanto secretismo? ¿Se entiende la palabra secretismo? ¿Por qué tanto secretismo de parte de un padre para con sus hijos? Acuérdate del versículo que dice que nosotros, ¿cuántos son padres acá? Casi todos, aleluya. Y si no, en el nombre de Jesús, los que no lo son, lo serán. Más temprano que tarde, porque el Señor viene pronto y hay que hacer la iglesia grande. Aleluya. Pero la Biblia dice, yo no recuerdo dónde, pero en un evangelio dice, nosotros siendo malos, como padres, sabemos dar buenas dádivas a nuestros hijos, cuánto más nuestro Padre que está en los cielos sabrá dar buenas dádivas a nosotros sus hijos. ¿Cuántos dicen amén? Bien. Entonces, aleluya. Ya métete de una vez por todas en tu cabezota, ya con mi cabezota, de que tu Padre solamente te va a dar buenas dádivas. De que tu Padre tiene pensamientos y planes, proyectos de bien para ti y que Él ha dicho que te va a dar un futuro lleno de bienestar. Digan conmigo, bienestar. Bien, me gusta bienestar. ¿Sabes por qué? Porque esta sociedad es llamada como la sociedad de ¿qué? Se lo acabo de decir, del bienestar. Esta sociedad hoy en día es llamada la sociedad del bienestar. Según los hombres. Pero el bienestar según los hombres, la Biblia dice que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá el fin. O el bienestar que los gobernantes, los políticos, los poderosos de este tiempo quieren implantar o quieren establecer en la tierra, muchas veces es un bienestar egoísta, porque siempre tiene tendencia a favorecer el bienestar de unos sobre el bienestar de otros. Amén. Ahora, me gusta porque precisamente Dios habla de bienestar y este mundo habla también de bienestar. Pero vamos a ver que no es el mismo bienestar. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, digan conmigo, bienestar. Retén esa palabra también. Entonces, la pregunta que estaba haciendo es, ¿por qué tanto secretismo de parte de Dios a no querer revelar cuáles son pensamientos o futuros proyectos, planes y metas que Él tiene preparado ya para nosotros? Mira, ¿por qué tanto secretismo? Muy fácil, la respuesta es muy sencilla. Para que tú confíes en Él ciegamente. Por eso no te da más pistas, Vanessa. Por eso no te da más pistas. Pensamiento de bien. Agarra eso y ya camina con eso. Amén. Por eso el Padre no te da más pistas. Porque Él quiere que tú confíes ciegamente en Él. Confiar ciegamente en Él. Por tanto, amados, ese solamente yo lo sé, ¿qué exige de nuestra parte? Ese solamente yo lo sé, ¿qué implica de nuestra parte? Una absoluta y total confianza en Él, en su buen hacer, en su soberanía y en lo que Él ha planificado para nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Bien. Acompáñame a Proverbios 29, 25, por favor. Y aprovecho y me quito el saco. ¿Hay algún colombiano aquí? No, aquí no hay más que hondureños. Los colombianos los tenemos en Murcia. Murcia sí. En Murcia tenemos en la iglesia una buena colonia de colombianos. Y curiosamente no tengo hondureño en Murcia, oye. Aleluya. Proverbios 29, 25. Proverbios 29, 25. La segunda parte del versículo. No lo voy a buscar porque lo tengo aquí anotado. Dice así, ¿lo tenéis? La parte B del versículo dice, el que confía en Jehová será ¿qué? Exaltado. El que confía en Jehová, que confía en el Señor, será exaltado. Digan conmigo, ser exaltado. La Biblia Peshitta lo dice así, el que confía en Jehová estará seguro. Si tú confías en el Señor te dará seguridad. Digan conmigo, seguridad. Y la Biblia, la palabra, lo dice así.
No, la traducción del lenguaje actual lo dice así: el que confía en el Señor estará fuera de peligro. Eso no significa que no tengas, estar fuera de peligro no significa no tener peligros, sino que el Señor nos librará de los peligros. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Entonces digan conmigo: seguridad y protección para aquellos que confían en el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, si volvemos a la expresión ser exaltado, que así lo presenta la Reina Valera, ¿alguien me puede decir qué significa ser exaltado? Liberado, engrandecido, bendecido, liberado, engrandecido. Vamos a cantar todos juntos. Aleluya. Ser exaltado significa, escucha bien, tomar algo de lo más bajo y levantarlo. ¿Lo repito? Tomar algo de lo más bajo y levantarlo. Ahora, la pregunta es para ti en esta tarde, en esta mañana. ¿De dónde te ha sacado a ti el Señor? De lo más bajo. De lo más bajo. Dice la Biblia que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Alguien diga bien fuerte: el Señor me sacó de lo más bajo. Bien. Vamos a ver lo que pasó con el rey David. Salmo 40, versículo 2. Salmo 40, versículo 2. Salmo 40, versículo 2. En esta versión lo voy a leer. Dice así. Salmo del rey David. Dice: el Señor me sacó del pozo de la depresión. Amén. O sea, ¿qué le pasó a David? Que cayó en la depresión. En la depresión, lo reconoce. Aleluya. Les pregunto, ¿tener una depresión o vivir una depresión o experimentar una depresión es tocar fondo? ¿Es estar en lo más bajo? Sí. Otras versiones dicen, el Señor me sacó de la desesperación. ¿Cuántos de ustedes, si yo pregunto, alguna vez se han sentido desesperados? Estar desesperado es estar sin esperanza ninguna. Amén. Cuando uno está desesperado, ni siquiera se da cuenta de los recursos que tiene al alcance de su mano. Está ciego, no ve nada. Amén. Algunos han vivido en ese pozo de la desesperación. Luego dice en otra versión: el Señor me sacó del hoyo de la destrucción. Entonces digan conmigo: depresión, desesperación y destrucción. Santo Dios. La pregunta es: ¿cómo se llamaba tu pozo? ¿Cómo se llamaba tu pozo? ¿En qué hoyo andabas tú metido? Hello, ¿me están entendiendo? David sigue diciendo, volvemos al Salmo 42, dice: me sacó del pozo de la depresión, del fango de la desolación. Otras versiones dicen del lodo cenagoso. Cenagoso de ciénaga. ¿Saben lo que es una ciénaga? Es un lugar donde hay muchos mosquitos. Porque el agua está, ¿cómo? Putrefacta. ¿Por qué? ¿Por qué está el agua putrefacta? Porque está estancada, no fluye, no se renueva. ¿Ok? ¿Qué suele haber? Bueno, es que me estoy adelantando porque es la definición de fango. Aleluya. Digan conmigo: fango de la desolación. ¿Qué es el fango? ¿Qué es el fango? No es parecido al barro, pero no es barro. ¿Ustedes han pisado alguna vez en el barro? Si lloviera hoy mucho, si hoy lloviese mucho, allá enfrente habría barro, no fango, porque hay un matiz. Ahí enseguida se formaría ¿qué? Barro. Yo en mis años de joven, o sea, antes de ayer,
Yo he sido muy deportista, jugué muchos años al fútbol, federado, llegué a un nivel bastante alto, pero en aquella época, los años 80, los terrenos que jugábamos cuando éramos infantiles, alevines, benjamines y todo esto, eran terrenos ¿de qué? De tierra. ¿Y han jugado alguna vez en invierno en un terreno embarrado? Embarrado, que se termina de barro hasta por aquí. Pero lo peor era que cuando vas corriendo el barro se te va pegando a las botas y va dificultando ¿qué? Tu movimiento para correr, ¿vale? Eso es el barro. Ahora, fango. Fango, barro blando y viscoso, mezclado con restos orgánicos. Y vas a entender por qué está mezclado con restos orgánicos. Porque se encuentra en el fondo de una corriente o de agua estancada. Entonces, no es barro en sí. Por ejemplo, si te has metido en un pantano, en un río, aquí tenemos el río Segura. ¿Algunos de ustedes se han bañado en el río Segura aquí? Yo sí lo he hecho, qué rico. Pero normalmente los ríos, aunque sean de agua corriente, de agua que fluye, los ríos abajo ¿qué tienen? Tienen fango. ¿Y cómo vas? Parece que vas como hundiéndote. Vas pisando el fango y vas como hundiéndote. Y es como una sensación un poco desagradable. Por eso cuando yo me baño en un río me pongo siempre zapatillas o protecciones. No piso en la playa sí, pero el río no. Siempre protegido los pies, porque vas pisando y da la sensación de que vas hundiendo. Entonces, llenas el agua por aquí, pero el fango también se te está hundiendo por encima de los tobillos, ¿vale? Entonces, amados, si es difícil caminar sobre el barro, ¿cómo será caminar en el fango? Con el agua por la cintura o el agua por las rodillas, pero fango hasta los tobillos. Digan conmigo, el fango dificulta mi caminar. El fango de la desolación, el fango de la depresión. Entonces, la depresión dificulta tu caminar. La desesperación dificulta tu caminar. Pero David dice el fango de la desolación. ¿Qué es desolación? Espérate que me dejaba lo más importante, la definición de fango. Fango. ¿Ustedes han escuchado hablar de una expresión que aquí se suele decir, esta persona anda metida en el fango? O sea, es algo simbólico, ¿vale? No es literal. Esta persona está metida en el fango hasta por el cuello. Mira la segunda definición de fango. ¿Qué me la dejaba aquí? Lo más importante, escucha. Degradación moral. Caminar en el fango es degradación moral. Pero me gusta esta definición porque degradación moral o descrédito que sufre una persona. Ojo. Aquí hay dos vertientes. Si una persona sufre una degradación moral, ¿es por culpa de quién? De ella, por su estilo de vida, ¿sí o no? Pero luego dice, o descrédito. ¿Qué es descreditar o desacreditar a una persona? Se dicen las dos cosas, descreditar o desacreditar. ¿Qué es desacreditar a una persona? Hablar mal de ella, levantarle un falso testimonio. O sea, hay dos maneras, hay dos maneras de que una persona pueda estar en el fango. Una, por su estilo de vida, y otra porque los demás se encargan de meter en el fango ya no tu vida, sino tu imagen. Y desacreditan tu imagen y te meten en el fango. Digan conmigo, falso testimonio. Qué tremendo. Hay personas que son especialistas en tirar en el fango a otras personas. Toca al que está a tu lado, dile, aquí donde tenemos. Aleluya. Ahora vamos a la definición de desolación. Digan conmigo, fango de la desolación. Desolación, sensación de hundimiento. O sensación de vacío, provocada por una angustia, un dolor
o una tristeza grande. ¿Alguno de nosotros nos hemos sentido así alguna vez? ¿Hundidos? ¿Vacíos? ¿Por una angustia terrible, un dolor o una tristeza grande por cualquier motivo? Ahora, cuando tú escuchas la palabra fango o lodo, según las versiones, ¿qué es lo primero que te viene a la mente? Fango o lodo. Por eso antes lo he expresado así. Cuando yo jugaba fútbol en los campos embarrados, terminábamos de barro, que muchas veces ya no nos distinguíamos los dos equipos porque íbamos de barro, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo primero que te viene a la mente? Una palabra. Empieza por ese. C. Suciedad, exactamente. Cuando tú piensas en fango y en lodo, la primera palabra que te viene a la mente es suciedad. Ahora, les pregunto a ustedes, ¿alguna vez han caminado en el fango? ¿Cómo se camina en el fango? Lo he dicho antes, con muchas dificultades. Pero, y ese es un pero bueno, al sacarte el Señor de ese fango, al rescatarte el Señor de ese pozo de la desesperación, o cualquiera que sea su naturaleza, mira lo que te va a suceder, lo que te está sucediendo, lo que le sucedió a David. David dice, el Señor me sacó del pozo de la depresión, del fango de la desolación, y sobre una roca puso mis pies. Digan conmigo, el pozo, lo más bajo. La roca, lo más alto. Sobre una roca puso mis pies. Y fíjate, ¿cómo se caminaba en el fango? Con dificultades. ¿Cómo se camina sobre la roca? Dice que afirmó mis pasos. ¿Cuánto dicen amén? Entonces les pregunto, Él nos sacó de lo más hondo y nos llevó o nos lleva a caminar, dice la Biblia, sobre nuestras alturas, según Habacuc. Amén. Les pregunto, ¿eso es ser exaltado, sí o no? Amén. El Señor, al igual que a David, nos sacó de un pozo, nos sacó del fango y nos ha puesto en alto para la gloria y la honra suya. Den un aplauso al Señor a aquellos que se sienten exaltados. Aleluya. Amén. Y fíjate, ¿qué decíamos antes de Proverbios 29-25 según las versiones? Una decía, estarás seguro si confían en el Señor, y la otra decía que estarás fuera de peligro si confían en el Señor. Amado, te pregunto, caminando sobre tus alturas, ¿estás seguro? ¿Con tus pies firmes? Amén. Caminando sobre tus alturas donde el Señor te ha exaltado, ¿estás fuera de peligro? Amén. Qué tremenda. Aleluya. Mira, dos ejemplos. José pasó del pozo al trono. ¿Fue exaltado José? Digan conmigo, del pozo al trono. Para José ese pozo lo podríamos llamar el pozo de la soledad, el pozo del abandono, el pozo de la traición. Porque ¿quién lo tiró ahí? Los hermanos. Digan conmigo, el pozo de la traición. Aleluya. Pero del pozo de la traición, de la soledad y del abandono pasó al trono de Egipto. ¿Cuántos dicen aleluya? David, el que escribe el Salmo 42, pasó de estar detrás de las ovejas, ¿a qué? A estar sentado en el trono. ¿Fue exaltado José? Sí. ¿Fue exaltado David? También. Y Dios, que no hace acepción de personas, te sacará de donde estés para exaltarte a ti también. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Gloria a Dios. Ahora, ¿cuál debe ser el denominador común entre José, entre David y entre todos nosotros? ¿Cuál es el denominador común? Lo he dicho antes. Confianza absoluta y total en el Señor. El Salmo 37, versículo 5 dice, encomienda al Señor tu camino, confía en Él y Él ¿qué? Hará. Aleluya. Encomendar al Señor el camino
es entender que mi camino, por muy bueno que yo desee que sea, no es nada comparable con el camino que Dios ha trazado para mí. Entonces, encomendar al Señor mi camino es decir, Señor, tu camino es mejor, tu proyecto es mejor, tu plan es mejor, lo que tú has preparado para mí es mejor. A ti te lo encomiendo. Confío en ti porque yo sé que tú vas a hacer. ¿Cuántos dicen amén? Salmo 37, 5, si no me equivoco. Encomienda al Señor tu camino, confía en Él y Él hará. Y el Salmo 4, 8 dice, en paz me acostaré y asimismo dormiré porque solo en ti he confiado. Pon tu confianza en el Señor. Descansarás, dormirás bien. No te hará falta ningún orfidal, aleluya. No te hará falta ninguna pastilla, nada. El Señor será tu medicina. ¿Cuántos dicen aleluya? El Señor será tu paz, el Señor será tu descanso. Y descansarás de día y reposarás de noche. ¿Cuántos dicen aleluya? Y te levantarás fresco como una rosa y una lechuga. Aleluya. ¿Para qué? Para seguir confiando en Él. Amén. Gloria a Dios. Confianza, digan conmigo, confianza. Confianza. Ahora, para ir terminando, vamos a leer otra versión de Jeremías 29:11, porque es que esto es una mina. La versión La Palabra lo dice así, dice, escucha, dice, yo conozco, dice el Señor, mis designios, digan conmigo, designios, sobre vosotros. Son designios de bienestar, no de desgracia, pues os ofrezco, ¿os qué? ¿Os qué? Os ofrezco, o sea, es un ofrecimiento, un ofrecimiento. Digan conmigo, Dios me ofrece un futuro y una esperanza. ¿Alguien sabe lo que significa designio? Propósito, intención o plan para realizar algo. ¿Amén? Bien. Sinónimos de designio. Díganme 3 sinónimos de designio. Lo hemos citado los 3 durante toda la mañana. 3 sinónimos de designio. Planes. Otro. Pensamientos. Y el tercero, Darwin, ¿lo dijiste tú? Proyectos. Me gusta proyectos. ¿Cuántas veces, os acordáis de Isaías 55, 8 y 9, como lo hemos leído en esta versión? ¿Cuántas veces aparecía la palabra proyectos en esta porción? 3 veces. Digan conmigo, proyecto, proyecto, proyecto. Wow, proyectos. Me encanta precisamente la palabra proyecto. Los argentinos dicen proyecto. O no, digo yo qué sé. Los uruguayos, proyecto. Aleluya. Como sinónimo de la palabra designio. Ahora, ¿qué es un proyecto? Un proyecto exige una planificación. Por tanto, no es una improvisación. Amén. Yo estudié arquitectura. Esa es mi formación. Yo soy arquitecto técnico. Por tanto, de proyectos sé un rato. Proyectos sé un rato. De hecho, mi proyecto de fin de grado, cuando yo me gradué, mi proyecto de fin de grado duró el proyecto para planificarlo y hacerlo todo el año escolar. Hello. Aparte de otras asignaturas, pero mi proyecto de fin de grado tuve que planificarlo durante un año escolar, 2 cuatrimestres, para luego presentarlo al final. Tremendo. Entonces digan conmigo, un proyecto es una planificación que lleva su tiempo. Por tanto, no es una improvisación. ¿Cuántos dicen amén? O sea, no es algo espontáneo. No es algo que el Señor se levanta una mañana y dice, mira, voy a hacer con Ceci hoy, yo qué sé. Voy a hacer que hoy Ceci, yo qué sé. ¿Qué necesitas, Ceci? ¿Qué necesitas? Dime. Voy a hacer que Ceci encuentre hoy trabajo, por ejemplo. Voy a hacer que hoy mi hermana Vanessa, mi hija Vanessa, le den los papeles o firme un contrato, o lo que sea, ¿vale? Según cuál sea tu necesidad. No, Dios no se levanta por la mañana, de hecho, Él no descansa, pero Él no se levanta por la mañana, para que lo pueda entender, con una ocurrencia, con algo espontáneo. ¿Amén? ¿Cuántos se levantan por la mañana y se sientan al borde de la cama y empiezan? Así.
¿Y qué tengo que hacer hoy? ¿Cuántos? Las hermanas, por ejemplo, las hermanas. ¿Y hoy qué voy a hacer de comer? Y es una lucha tremenda. Santo Dios, aleluya. Dios no es un improvisador. ¿Cuántos dicen amén? Por tanto, un proyecto es algo pensado. Un proyecto es algo meditado. Un proyecto es algo elaborado. ¿Sí o no? Un proyecto es algo estudiado. Es una idea que ha ido tomando cuerpo y a la cual se le añade, para que precisamente se haga una realidad, se le añade y se le pone todos los medios necesarios. Para que los planes de Dios de bienestar en nuestro futuro se hagan realidad, Dios va a poner todos los medios necesarios para que eso así sea. ¿Cuántos dicen amén? Aquí entra el Espíritu Santo y también los ángeles ministradores. ¿Cuántos dicen amén? Podemos dar un aplauso a Dios que Él pone todos sus medios. Aleluya. Escucha. Te lo digo porque yo estuve trabajando con un arquitecto unos meses que era un figura, era un artista. ¿Por qué? Porque ese precisamente, en vez de poner todos los medios necesarios, lo que hacía era recortar. Lo que hacía era recortar. Era un poco como corrupto, ¿vale? Era corrupto, ¿vale? Era como un poco corrupto y recortaba. Hay mucha gente, arquitectos y maestros de obra que van recortando. ¿Recortan en qué? En calidad de los materiales. En la nomenclatura te pone una cosa, pero cuando llega allí no es lo que estaba estipulado en la nomenclatura. O sea, van recortando para ir a la saca de ¿quién? Del bolsillo de ellos. Y yo tuve que trabajar 6 meses con un personaje así hasta que dije, me voy porque yo no me hago partícipe de tus chanchullos, ¿de acuerdo? Y lo dejé. Entonces, amados, hay mucha gente que en vez de poner todos los medios necesarios para que tú estés bien, lo que hacen es, pero Dios, que es tu papá, pone todos los medios necesarios precisamente para que tú estés bien. Y no va a recortar en gastos ni en presupuesto. ¿Cuántos dicen aleluya? Dale un aplauso a nuestro papá, aleluya, gloria a Dios. Ahora, un proyecto, por tanto, es un diseño que nace en la mente de alguien. En este caso, es un proyecto que nació en la mente de Dios y que se va a hacer realidad sí o sí. Porque Él dice, voy a darles. Amén. Y decirle al Señor es sí y amén. Aleluya. Él no dice, voy a ver si les doy. Dice, voy a darles. ¿Cuántos dicen amén? Bien. Entonces Dios, digan conmigo, mi papá no deja nada a la improvisación. La mente de Dios planificó, la mente de Dios ideó, la mente de Dios elaboró para ti un proyecto personal, un proyecto que lleva tu nombre. ¿Cuántos dicen amén? Cuyo fin es un futuro lleno de bienestar. Ahora, y para ir terminando, ¿cuál es el concepto de bienestar según Dios? Amén. Sabemos el concepto del bienestar según los hombres. Para que tú estés bien, te suben los impuestos. Aleluya, ¿sí o no? Vale. Pero ¿cuál es el concepto del bienestar según Dios y según su palabra? Agárrate a la silla. La palabra hebrea para bienestar y que aparece en Jeremías 29:11 es la palabra shalom. Shalom, shalom. Venga, no. Shalom, que significa básicamente paz. De hecho, la Reina Valera, qué tremendo, la Reina Valera, ¿no se acuerdan que lo hemos leído al inicio? ¿Qué dice la Reina Valera en Jeremías 29:11? Dice, pensamientos de paz. Digan conmigo, shalom. Pero shalom no es solamente paz, que es básicamente como se conoce la palabra shalom. Pero shalom es más, sabéis que el hebreo es muy profundo, el griego también. Y una palabra tiene significados varios o significados más extensos o más profundos. Y shalom, pues, es el caso también. Shalom, escucha bien lo que significa. Shalom es la ausencia de conflicto.
¿Te acuerdas que hemos leído una versión que dice que el que confía en el Señor estará fuera de qué? Aleluya. Shalom es estar ausente de conflictos. Es decir, estar en paz con Dios y con todos los hombres. O sea, aquel que confía ciegamente en el Señor estará en paz con todos los hombres. ¿Cuántos dicen amén? No habrá conflicto. Y si alguien quiere, hay un dicho que se dice que si uno no se pelea, dos no quieren. Si uno no quiere, dos no se pelean, ¿vale? Si uno no quiere, dos no se pelean. Es decir, como he dicho antes, no significa que no tendrás peligros, sino que el Señor te guardará del peligro. Y en este caso es lo mismo. Es decir, hay alguien que vendrá. ¿Tenemos enemigos o no? Gente vendrá. ¿Qué pasa, papá? Pues, como dicen los colombianos. Vendrán a desafiarte. Vendrán a meterte el dedo en la llaga. Pero tú que confías en el Señor y que eres un hombre de paz, no entrarás en esa contienda, en ese conflicto. Digan conmigo, Shalom es la ausencia de conflictos. Pero escucha bien, es un retorno al equilibrio. Wow. David fue sacado del pozo y puesto sobre una roca. ¿Qué recobró David? Dice el Señor, dice la Biblia que él afirmó, dice que el Señor afirmó sus pies, sus pasos. Entonces, ¿eso qué es? Cuando yo estoy en el fango no tengo buen equilibrio. Pero cuando el Señor ya me pone sobre la roca, recobro el equilibrio. Y Shalom es el retorno al equilibrio. Cuando tú confías en el Señor, Dios te va a dar equilibrio. Por tanto, Shalom también es paz en medio de la tormenta. Que es lo que necesitan muchos hijos de Dios. Tener equilibrio en medio de un tiempo de zozobra. Tener equilibrio en medio de un tiempo de incertidumbre. Que eso le pasa a muchos hijos de Dios. Porque lo vemos. Yo como pastor lo veo. Veo cómo vienen. Veo las quejas. Escucho los lamentos. Y yo digo, no puede ser. Tantos años predicando y no conocen a su Padre. No confían en su Padre. Y viene la zozobra y los primeros que pierden el equilibrio, los hijos de Dios. Qué poca talla damos algunas veces, ¿eh? Amados, digan conmigo, Shalom. Retorno al equilibrio. ¿Cuántos dicen aleluya? ¿Te das cuenta? En el pozo, desequilibrio. Sobre la roca y equilibrio. ¿Cuántos dicen amén? Por tanto, Shalom es paz en medio de la tormenta y Shalom, por tanto, también es la paz que sobrepasa todo entendimiento. Aleluya. Shalom es la paz que cuando la gente te ve y piense, ¿cómo puede ser que esté tan tranquilo con tantos problemas que tiene? ¿Por qué? Porque en el Señor ha confiado y tiene esa paz sobrenatural. ¿Cuántos dicen amén? La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da, dijo Jesús. Juan capítulo 14, versículo 27. Amén. Aquí hay un estudio, una prédica que yo di hace unos cuantos años, porque él dice, la paz os dejo. Y luego dice, mi paz. Digan conmigo, dos tipos de paz. Algún día predicaré sobre eso. Hoy no toca. Aleluya. Pero dos tipos de paz que vienen de parte de Dios, ¿eh? Bien, ahora, ¿con qué consejo te doy esta tarde, esta mañana? Por favor, confía en el gran arquitecto. Confía en el gran edificador. Eres perfecto, eres santo, eres todopoderoso. Confía en Él, descansa en Él. Deja que Él haga. Encomienda al Señor tu camino, confía en Él y Él hará. Aleluya. Descansa, no te agobies. No te desequilibres, no te hagas uno con el mundo, un mundo de incertidumbre, zozobra y inseguridad. No. La gloria de Dios está sobre ti. Estás marcado, estás señalado, aleluya. Con la sangre de Cristo, aleluya. Amén. Por tanto, escucha, venga lo que venga, pase lo que pase, confía en Él, porque a la postre, todas las cosas que le pasan a los hijos de Dios ayudan a bien, conforme a aquellos conforme a su propósito
Son llamados, que son todos ustedes. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, confía en el gran edificador, confía en el gran arquitecto. ¿Sabes por qué? Porque Él sabe lo que hace. ¿Sí o no? Mi Padre sabe lo que Él hace. ¿Sí o no? Digan conmigo, mi papá sabe lo que hace. Y eso, fíjate, sabiendo, confiando en el papá, en el papi, en Abba, aleluya. Sabiendo que Él hace todas las cosas bien, todas las cosas perfectas en su tiempo. Y saber, por tanto, de que Él está en control de todo. Que ni siquiera un cabello de nuestra cabeza se cae sin su consentimiento. Amado, si te está cayendo el pelo, no te gastes el dinero en champú anticaída. No te gastes dinero en ir a Turquía a ponerte implante. Aleluya. Si se te está cayendo el pelo es porque el Señor lo está consintiendo. ¿Me está entendiendo? Amén. Aleluya. Aleluya. El otro día me estaba rapando a mi hijo. Esto es made in mi niño. y cuando me rapó, digo, porque normalmente cuando voy a la peluquería le digo, ponme el 1. Y la máquina de mi hijo me dijo, te pongo el 3. Y yo, claro, estaba acostumbrado a la del peluquero. Digo, pues ponme el 3. El 3, el 03. Claro, mi hijo me estaba rapando y me decía, papá, esto parece que queda demasiado corto. Digo, no, si la peluquería me pega con el 1, tú estás con el 3, va a quedar bien. Madre mía cuando me vi en el espejo. Pero claro, vi algo en el espejo que no había visto antes porque tenía el pelo largo. Vi que tenía más entrada que antes. Aleluya. Esto no lo tenía yo hace unos meses, ahora sí lo tengo, santo Dios. Entonces, no me preocupo. Si estos son entradas, porque el Señor tendrá algo mejor para mí, aleluya. Lo que no voy a hacer es gastarme el dinero en champú anticaída. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Antes le doy una buena ofrenda al Señor, aleluya. Entonces digan conmigo, Él sabe lo que hace, Él está en control de todo y eso me es más que suficiente para confiar, para descansar y para tener equilibrio. Amén. Pregunto, ¿he sido claro en esta mañana? Amén. ¿Nos ponemos de pie? Damos un aplauso al Señor, aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Bien, y damos gracias al Señor. Padre, gracias en esta mañana por tu palabra, Señor. Gracias, Señor, por permitirnos ser ministrados, ser edificados, Señor, con una palabra de fe, una palabra de poder, una palabra de ánimo, Señor, que tanto necesitamos en estos tiempos difíciles que, Señor, pues el mundo está viviendo. Aunque sabemos que tenemos esa promesa y en esa promesa confiamos y en ti descansamos. Sabiendo, Señor, que todo lo que nos pasa a cada uno de nosotros, como tus hijos, como los escogidos que somos, Padre, siempre será para bien. Venga lo que venga, pase lo que pase. Gracias, Señor, por esta palabra tuya. Te ruego, mi Jesús, en esta mañana, amado y Santo Espíritu, Señor, que llenes de confianza cada mente, cada espíritu, cada corazón, Señor, aquí presente. Padre, que verdaderamente podamos echar fuera de nuestras vidas las preguntas, las dudas, la incredulidad, los cuestionamientos, Señor, y que totalmente al 100%, plenamente, absolutamente podamos descansar y confiar en ti, porque tú eres, Señor, el Rey de Reyes, Señor de Señores, el que todo lo hace perfecto en su tiempo. Gracias, Señor, llénanos de esa confianza, en ti confiamos, en ti esperamos. Tú eres nuestra esperanza y queremos, Padre, descansar en ti, esperando ese futuro lleno de bienestar. Gracias te damos, Padre, y que la paz, que el shalom de Dios sea sobre cada uno de nosotros, en el nombre poderoso de Jesús, y decimos todos, amén, amén y amén. Dale un aplauso al Rey de Reyes, Señor de señores. Que Dios le bendiga.